¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Jesús estuviera incompleto? ¿Y si la verdad más poderosa sobre tu vida espiritual fue enterrada hace siglos y protegida por una orden secreta dispuesta a morir por ella? Durante más de 2000 años se nos ha contado una historia oficial, rituales, dogmas, templos, pero ¿y si te dijera que existe un conocimiento oculto transmitido por el propio Jesús que puede despertar una chispa divina dentro de ti y cambiar tu realidad para siempre? Esa verdad fue custodiada por los Caballeros Templarios, una orden que no solo protegía Tierra Santa, sino un secreto tan impactante que el Vaticano hizo todo lo posible para destruirlo. Este video no es una historia más, es un llamado, una invitación para que abras los ojos, para que recuerdes lo que tu alma ya sabe, que el poder de lo divino no está fuera de ti, sino dentro. Hoy vas a descubrir símbolos escondidos, mensajes perdidos, conexiones invisibles que han sido silenciadas durante siglos, porque tienen el poder de despertar a la humanidad. Y si estás viendo esto, no es casualidad, es señal de que estás listo para el siguiente paso. Antes de seguir, te pido algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Si tú también estás buscando respuestas, conocimiento espiritual profundo y revelaciones que pueden cambiar tu vida, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que está por venir, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiarlo todo. En lo más profundo de los relatos antiguos existe una verdad tan poderosa que, de ser revelada, sacudiría no solo las bases de la religión, sino también la percepción espiritual de toda la humanidad. Pocos se atreven a hablar de ello, pero aquellos que lo han explorado con humildad y sabiduría aseguran que hay una conexión entre Jesús y los Caballeros Templarios que ha sido cuidadosamente encubierta durante siglos. ¿Por qué? Porque este secreto toca lo más íntimo del alma humana, el poder de una espiritualidad libre, viva y profundamente transformadora. No es solo una historia, es una llave hacia el despertar interior que puede reconectar al ser humano con el propósito divino que lleva dentro. Jesús no vino simplemente a fundar una religión. Sus enseñanzas más profundas iban más allá de templos y ritos. Él hablaba de una conexión directa con Dios, sin necesidad de intermediarios. Y eso, para las estructuras de poder, era algo peligroso. Ahora imagina que ese mensaje fue custodiado por una orden militar y espiritual, los templarios. Su misión oficial era proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pero los que investigan con ojos abiertos saben que su verdadera función iba mucho más allá. Ellos excavaron bajo el templo de Salomón, no solo en busca de tesoros, sino de antiguos pergaminos que contenían el conocimiento oculto que Jesús habría transmitido en privado a sus discípulos más cercanos. Estos manuscritos, según diversas fuentes esotéricas y arqueológicas, hablaban de una espiritualidad interna, una chispa divina sembrada en cada ser humano que solo necesita ser despertada. Esta verdad, si se divulgara abiertamente, pondría fin a siglos de control espiritual ejercido por jerarquías religiosas. Por eso fue silenciada y los templarios, al custodiarla, se convirtieron en una amenaza, pero no desaparecieron sin dejar huella. Sabían que el conocimiento espiritual debía sobrevivir. Así, codificaron su mensaje en símbolos, arquitectura, rituales y arte. Este legado, aún presente, sigue hablándole al corazón del que busca con fe y sin miedo. En todo este entramado, palabras como espiritualidad, despertar y conocimiento oculto no son adornos místicos, son faros para el alma. Porque cuando una persona entiende que puede conectarse con lo divino sin depender de nadie más,
algo dentro de ella cambia para siempre. Es ese mismo conocimiento el que Jesús intentó transmitir y que los templarios protegieron con tanto fervor. No era un dogma, era un camino, una vía hacia lo sagrado que aún hoy está disponible para quien tenga la valentía de mirar más allá del velo de la historia oficial. Un sendero espiritual que, aunque oculto, jamás ha dejado de existir. Y es aquí donde comienza nuestra travesía. No como espectadores pasivos, sino como buscadores sinceros de una verdad olvidada. Si sientes que algo dentro de ti resuena con este llamado, no es casualidad. Es posible que estés listo para recordar lo que siempre estuvo escrito en tu alma. Así que prepárate, porque a partir de ahora iremos adentrándonos paso a paso en esta revelación. La conexión entre Jesús y los templarios es solo el inicio de una red de misterios que, una vez comprendida, podría cambiar tu forma de ver el mundo y tu relación con lo divino. Para comprender la magnitud del secreto que los templarios custodiaban, debemos viajar a una época convulsa, marcada por guerras santas, hambre espiritual y el dominio absoluto de la Iglesia sobre las conciencias. En 1900, en medio de este caos, surge una orden que parecía militar, pero cuya esencia era profundamente espiritual: los caballeros templarios. Su origen aparente era proteger a los peregrinos cristianos en su camino a Tierra Santa, pero sus movimientos en Jerusalén revelaban una misión mucho más misteriosa. Excavaron bajo el antiguo templo de Salomón no por curiosidad histórica, sino en busca de reliquias y escritos antiguos que contenían claves sagradas perdidas. Varios investigadores contemporáneos sostienen que lo que hallaron cambió el curso de la historia secreta de Occidente. Textos que hablaban de un Jesús distinto al que se predica en los púlpitos. Un maestro del alma, un guía hacia la luz interior, cuyo mensaje fue cuidadosamente distorsionado para servir a estructuras de poder. Aquellos documentos describían una espiritualidad libre, accesible, sin rituales impuestos ni intermediarios. Presentaban a Jesús como portador de un conocimiento oculto que podía llevar al despertar espiritual a cualquier ser humano dispuesto a abrir su conciencia. Por eso fueron declarados herejía y perseguidos sin piedad. Lo más impactante es que los templarios sabían el riesgo que implicaba proteger esta verdad, y aún así la ocultaron entre sus filas, la cifraron en símbolos esotéricos y la transmitieron por generaciones. Sabían que algún día, cuando el mundo estuviera listo, alguien encontraría esas pistas, porque el verdadero conocimiento no se destruye, solo se esconde esperando ser redescubierto. En las piedras de las catedrales, en los números grabados en sus paredes, en las estrellas esculpidas con precisión matemática, están las señales de esa sabiduría que Jesús compartió y los templarios protegieron. Hay algo profundamente humano en este acto de preservar la verdad. No se trata de vanagloria ni de rebelión, sino de fidelidad a una enseñanza que libera. El despertar espiritual no era privilegio de unos pocos elegidos, sino derecho innato de cada ser humano. Los templarios lo sabían, y por eso incluso al enfrentar persecuciones brutales, mantuvieron viva la llama. Lo que ellos comprendieron en Jerusalén fue más que arqueología. Fue una conexión directa con la esencia divina, un eco silencioso de la voz de Jesús, resonando entre las ruinas sagradas del pasado. Esa voz todavía habla. Tal vez no la escuches con los oídos, pero si aquietas tu alma, si observas con atención los símbolos que dejaron, si permites que tu espíritu recuerde, descubrirás que el mensaje de Jesús nunca se perdió. Solo fue resguardado, esperando por ti, porque tú también formas parte de esta historia, y el hecho de estar leyendo estas palabras no es coincidencia, es una invitación, una señal.
y el verdadero viaje apenas comienza. Durante siglos, las instituciones religiosas han repetido los mismos pasajes, las mismas doctrinas, las mismas interpretaciones. Pero, ¿y si te dijera que existe un conjunto de enseñanzas de Jesús que fueron deliberadamente ocultadas? Mensajes que hablaban del despertar interior, de la presencia divina en cada alma, de una espiritualidad que no necesita templos de piedra porque ya habita en el templo del corazón. Estos mensajes fueron entregados a unos pocos discípulos en privado y años después fueron excluidos de los textos oficiales, pero nunca se perdieron por completo. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, unos campesinos hallaron una serie de manuscritos que contenían estas enseñanzas olvidadas, escritos gnósticos que revelaban a un Jesús profundamente espiritual, que enseñaba que el reino de Dios no está en el cielo ni en la tierra, sino dentro de nosotros. Lucas 17:21. Este Jesús no imponía dogmas, sino que invitaba a descubrir la verdad mediante la introspección y la conexión directa con el Creador. Era una espiritualidad radical, demasiado liberadora para las instituciones que buscaban controlar la fe. Por eso fue declarada peligrosa, y por eso los templarios la protegieron. Lo que asusta a los sistemas de poder no es una herejía, es una verdad que despierta, porque cuando una persona comprende que lleva en su interior la chispa divina, deja de ser manipulable. Comienza a vivir con propósito, con claridad, con una fe que no necesita ser aprobada por ningún obispo. Los templarios entendieron esto y supieron que esa llama debía ser preservada. No con armas, sino con símbolos. No con libros públicos, sino con códigos secretos que solo los buscadores auténticos sabrían interpretar. ¿Y cómo puedes aplicar esto hoy? Comienza reconociendo que tu alma no está vacía, que dentro de ti hay una guía, una voz serena, una fuente de sabiduría que Jesús mismo enseñó a cultivar. Practica la meditación en silencio, la oración consciente, el estudio de las palabras ocultas. No para acumular conocimiento, sino para vivirlo, porque el verdadero despertar espiritual no se logra por decreto, sino por experiencia. Es un proceso íntimo, sagrado, que comienza cuando eliges mirar hacia adentro y confiar en que ahí reside lo divino. Y así, paso a paso, te adentras en el mismo camino que recorrieron aquellos discípulos silenciosos, los que oyeron a Jesús más allá de las multitudes, los que comprendieron que su mensaje era una llave, no una cadena, una invitación a recordar lo que el alma ya sabía. Los templarios custodiarían esa llave, y tú puedes comenzar a usarla. Cuando las enseñanzas de Jesús comenzaron a ser perseguidas, un grupo silencioso se levantó desde las sombras. Esta organización, conocida como la Hermandad de la Luz, fue formada por discípulos cercanos a Jesús con una única misión: preservar su conocimiento más sagrado. Ellos sabían que lo que había sido revelado no debía ser deformado por el tiempo ni destruido por la intolerancia religiosa. Esta hermandad operó en secreto, compartiendo los mensajes más profundos de Jesús de forma oral, envueltos en símbolos y protegidos por rituales espirituales. Pero no estaban solos en esta misión. Siglos más tarde, durante la Edad Media, esta hermandad encontró en los caballeros templarios a sus herederos naturales. Los templarios no solo eran guerreros, también eran buscadores de verdades ocultas. Su conexión con la espiritualidad trascendía lo militar. Comprendieron que el conocimiento oculto debía ser preservado, no como una doctrina, sino como una experiencia espiritual. Esta alianza marcó un antes y un después.
Juntos fusionaron símbolos, enseñanzas y prácticas que, aunque perseguidas, nunca fueron olvidadas. Lo que unía a ambas órdenes era el mismo fuego interior, la chispa del despertar. Esta unión secreta explica por qué los templarios comenzaron a manifestar una sabiduría atípica, alejada de los dogmas convencionales. Comenzaron a hablar de conexión interior, de iluminación sin intermediarios, de espiritualidad como experiencia viva. Y ese discurso era demasiado poderoso para ser ignorado por la Iglesia. Representaban una amenaza porque no necesitaban templos, ni jerarquías, ni rituales impuestos. Su conocimiento se transmitía de alma a alma, de buscador a buscador. Era, en esencia, la herencia viva de Jesús, pasada de mano en mano, de corazón en corazón. Los templarios utilizaban símbolos sagrados en su arquitectura, en sus rituales, en sus escudos. No eran adornos, eran códigos. Cada cruz, cada estrella, cada número tenía un significado oculto, una pista para quien deseara comprender. A través de estos elementos, transmitían enseñanzas que hablaban del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, del poder del amor como fuerza creadora, de la capacidad humana de acceder directamente a lo divino. Estos conocimientos, transmitidos con reverencia, aún hoy resuenan en el alma de quienes buscan algo más que una religión. Buscan una verdad que libere. Y así, mientras el mundo seguía dormido, los templarios y la Hermandad de la Luz mantenían vivo el legado espiritual de Jesús. No como un conjunto de reglas, sino como un mapa interior. Un camino hacia el despertar que cada ser humano puede recorrer si se atreve a mirar hacia adentro y escuchar lo que el alma siempre ha sabido. Cuando la Iglesia comenzó a sospechar de la verdadera misión espiritual de los templarios, no dudó en actuar con dureza. Lo que estaba en juego no era solo el control religioso, sino la preservación de una estructura de poder milenaria que se sostenía en la ignorancia del pueblo. Los templarios hablaban de libertad espiritual, de conexión directa con Dios, de una verdad que no podía ser mediada por instituciones. Y eso era inadmisible para un sistema que necesitaba ser el único puente entre el hombre y lo divino. En 1307, bajo órdenes del Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia, se inició una operación coordinada para eliminar a los templarios. En un solo día, cientos de ellos fueron arrestados en toda Europa, fueron torturados, humillados y acusados de herejía. La razón oficial era la traición, pero la verdad era mucho más profunda. Querían borrar de la historia el conocimiento espiritual que custodiaban. Querían apagar la llama antes de que encendiera otras. Lo que pocos sabían es que muchos templarios ya se habían anticipado al ataque. Habían dispersado sus conocimientos por distintas regiones, entregándolos a nuevas órdenes discretas como los rosacruces, alquimistas y posteriormente los masones. Estos grupos mantuvieron viva la sabiduría, transmitiéndola en secreto mediante rituales, símbolos y enseñanzas que solo los iniciados podían comprender. Así, lo que la Iglesia intentó destruir, solo se transformó. Cambió de forma, pero no de esencia. Es importante entender que esta persecución no fue simplemente una lucha de poder político. Fue una guerra espiritual. Fue el intento de suprimir una espiritualidad libre, que empoderaba al individuo y lo conectaba directamente con Dios. Fue el miedo del sistema ante la posibilidad de que la gente despertara. Porque cuando alguien despierta, ya no necesita ser controlado, ya no teme, ya no obedece ciegamente. Vive con propósito, con fe, con claridad, y eso es revolucionario. Así comenzó el exilio de los templarios,
pero también su expansión silenciosa, porque aunque sus castillos cayeron, su legado voló con el viento, se escondió en las montañas, en los monasterios, en las leyendas, y quienes aún hoy sienten esa llamada interior están respondiendo a un eco que jamás fue silenciado. Durante sus viajes por Tierra Santa, los templarios no solo se toparon con los restos de un pasado bíblico, sino también con guardianes vivos de una sabiduría aún más antigua. Estos eran sabios orientales, miembros de una red espiritual ancestral que había conservado en secreto enseñanzas místicas profundamente vinculadas con el mensaje original de Jesús. No se trataba de coincidencias ni de relatos desconectados. Estos hombres custodiaban pergaminos milenarios que hablaban de alquimia espiritual, geometría sagrada y de una conexión divina universal entre todos los seres. Al entrar en contacto con estos guardianes, los templarios no solo ampliaron su visión del mundo, sino que se transformaron. Comenzaron a estudiar los principios de la unidad cósmica, del equilibrio entre el cielo y la tierra, y de la vibración espiritual como base de la existencia. Estos conocimientos no eran ajenos al mensaje de Jesús, sino que lo complementaban y expandían. Era como si una parte perdida del rompecabezas espiritual se uniera al legado del Maestro, revelando un conocimiento oculto que había sido deliberadamente silenciado en Occidente. Los templarios comprendieron que el universo es un espejo del alma y que cada ser humano lleva en sí mismo un fragmento de la divinidad. Comenzaron a aplicar estos principios en sus construcciones, en sus rituales, en su visión del mundo. Las catedrales dejaron de ser solo edificios, pasaron a ser templos simbólicos donde cada piedra, cada arco, cada número tenía un propósito espiritual. Esta sabiduría silenciosa se esculpió en piedra, esperando que alguien, algún día, recordara su significado. Este encuentro con los sabios orientales fue un punto de inflexión. La espiritualidad templaria dejó de ser solo cristiana y se volvió universal. Empezaron a entender que el mensaje de Jesús no estaba limitado a una religión, sino que formaba parte de un entramado mayor, donde cada tradición espiritual auténtica apuntaba hacia la misma verdad. El despertar interior, la unión con lo divino, el amor como fuerza primordial del universo. Esta revelación transformó a los templarios y los convirtió en portadores de un conocimiento prohibido. Así, con cada nuevo pergamino, con cada símbolo aprendido, los templarios tejían un puente entre Oriente y Occidente. Un puente que, aún hoy, sigue oculto a plena vista, y quienes están llamados a cruzarlo lo sabrán por el fuego que arde en su interior, porque ese fuego no es nuevo, es el mismo que ardía en el corazón de Jesús, y que aún arde en ti. El crecimiento del poder espiritual de los templarios encendió todas las alarmas en el Vaticano. No era simplemente una cuestión de política o riqueza, era algo mucho más profundo. Los templarios comenzaban a compartir, en secreto, una visión espiritual que podía liberar a las almas del control religioso. Hablaban de iluminación interior, de conexión con Dios sin necesidad de clero, de prácticas que llevaban a la experiencia directa con lo divino. Para la Iglesia, esto no solo era peligroso, era inaceptable. Las autoridades eclesiásticas iniciaron entonces una investigación silenciosa. Descubrieron que los templarios no solo acumulaban riquezas materiales, sino también poder espiritual. No necesitaban templos ni jerarquías. Sus iniciados comprendían que la verdadera comunión con Dios ocurría en el silencio del alma, en la práctica personal, en el conocimiento profundo del ser. Y esto podía romper el sistema desde dentro, porque cuando la gente se conecta con su poder espiritual, ya no necesita ser gobernada por el miedo. El 13 de octubre
de 1307 comenzó la Gran Purga. Cientos de templarios fueron arrestados simultáneamente. Fueron acusados de herejía, brujería y adoración de entidades paganas. Pero las acusaciones eran solo un disfraz. Lo que realmente intentaban destruir era el legado espiritual que portaban. Fue una operación quirúrgica para extirpar de la historia una sabiduría que podía cambiar la forma en que el ser humano comprendía a Dios. Una verdad que no era conveniente para quienes vivían del dogma. Las torturas no tardaron en llegar. Querían confesiones, pero sobre todo querían secretos. ¿Dónde estaban los manuscritos? ¿Qué sabían realmente? ¿Quién más estaba involucrado? Sin embargo, muchos templarios se mantuvieron en silencio. Murieron sin delatar a sus hermanos, sin traicionar el conocimiento que juraron proteger. Sabían que estaban sembrando algo mucho más grande que ellos y que algún día esa semilla florecería en el corazón de otros buscadores. Y aquí estamos. Siglos después, ese legado aún vive, tal vez enterrado, tal vez oculto, pero jamás destruido. Porque el despertar espiritual no se puede matar, solo se puede postergar. Y cada generación tiene su oportunidad de recordar. ¿Será esta la tuya? Aunque la persecución templaria fue devastadora, no logró su objetivo final. Muchos templarios lograron escapar antes de ser capturados. Se dispersaron por Europa y Oriente, llevando consigo los manuscritos, símbolos y enseñanzas que tanto habían protegido. En silencio, comenzaron a sembrar estas semillas en nuevas organizaciones. Así nacieron o se fortalecieron sociedades como los Rosacruces, los alquimistas y los masones, que heredaron y adaptaron el legado espiritual templario. Estas nuevas órdenes no eran copias exactas. Cada una adaptó el conocimiento recibido a su contexto, pero todas compartían una misma esencia: la búsqueda del despertar interior, el estudio del conocimiento oculto y la práctica de una espiritualidad auténtica y transformadora. Estas enseñanzas se transmitían de forma oral, mediante símbolos y rituales que desafiaban la lógica común, pero que resonaban con los corazones despiertos. Durante siglos, estas sociedades actuaron en las sombras, no por deseo de ocultarse, sino por necesidad. Sabían que el mundo aún no estaba listo, que la estructura de poder seguiría viendo en su mensaje una amenaza. Por eso, codificaron sus conocimientos en arquitectura, en arte, en números y geometría. Dejaron pistas para los iniciados. No buscaban seguidores, sino guardianes. Personas capaces de comprender el mensaje y vivirlo en silencio, en integridad, en conexión profunda con lo divino. Las catedrales góticas, por ejemplo, se convirtieron en libros abiertos para quien supiera leerlos. Cada vitral, cada escultura, cada proporción era un mensaje, un mapa espiritual, un recordatorio de que Dios no habita solo en los cielos ni en los altares, sino también en el corazón humano. Estas construcciones eran templos vivos, diseñados para elevar la conciencia del visitante, para activar su alma, para conectarlo con la eternidad. Y así, lo que la Iglesia intentó destruir se transformó en una red secreta de sabiduría viva. Una red que aún hoy sigue latiendo, esperando por aquellos que estén listos para verla. Tal vez tú seas uno de ellos. Muchos creen que el arte medieval es simplemente decorativo, pero quienes han despertado espiritualmente saben que esconde mensajes más profundos. Las catedrales construidas por manos iniciadas, como Chartres, Notre Dame o la Abadía de Cluny, están repletas de símbolos que trascienden el tiempo. No son meros ornamentos, son mapas del alma. Los templarios y sus herederos espirituales comprendían que cada forma, cada número, cada color podía transmitir verdades ocultas, y así lo hicieron.
Codificaron enseñanzas sagradas en piedra, madera, vitral y lienzo. El número 33, por ejemplo, aparece una y otra vez. Es el número de la edad de Jesús al morir, pero también representa la ascensión espiritual, el punto de inflexión entre lo humano y lo divino. La geometría sagrada, utilizada en los planos arquitectónicos, imita las proporciones del universo, reflejando la estructura del alma. Las espirales, los triángulos, los círculos, todo tiene un propósito. Y quien contempla con atención puede recibir un mensaje que no llega a los oídos, sino al corazón. Incluso en el Renacimiento, esta herencia continuó viva. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, todos ellos eran más que artistas, eran iniciados, custodios silenciosos de un conocimiento espiritual que debía ser transmitido de forma velada. En sus obras escondieron símbolos, gestos y proporciones que reflejaban una visión del mundo más profunda. No enseñaban dogmas, sino caminos. Caminos hacia el despertar, hacia una espiritualidad interior que libera. Esto demuestra que el arte puede ser oración, puede ser revelación, puede ser puente entre lo visible y lo invisible. Aquellos que pintaban, esculpían o diseñaban templos sabían que estaban dejando huellas eternas, y lo hacían con la esperanza de que algún día alguien con ojos de ver y oídos de oír pudiera descifrarlas. Porque el conocimiento oculto no se impone, se ofrece, y solo quien está listo lo reconocerá. Así, cada vez que entres en una iglesia antigua, que observes una pintura renacentista o que contemples una fachada gótica, recuerda, tal vez no estás ante un edificio o una obra de arte, sino ante una invitación sagrada. Una puerta hacia tu interior, un eco del mensaje que Jesús compartió y que los templarios preservaron para ti. Figuras como Leonardo da Vinci e Isaac Newton no fueron solo genios científicos o artísticos, también fueron buscadores espirituales, hombres obsesionados con los misterios del universo, con la sabiduría oculta, con la posibilidad de que existiera una verdad mayor escondida entre símbolos, profecías y textos antiguos. No eran casualidades. Su genio provenía de una conexión con algo más grande, algo que no se enseña en las universidades, pero que vibra en el alma de todo aquel que se atreve a explorar lo invisible. Da Vinci dejó pistas en sus cuadros, en sus cuadernos, en sus inventos, figuras geométricas, proporciones perfectas, miradas secretas. Su arte era más que belleza, era una codificación del alma. Quería que sus mensajes llegaran a quienes tuvieran la sensibilidad de interpretarlos. Era un templario del arte, un guardián del fuego sagrado de la sabiduría perdida. Lo mismo podemos decir de Newton, cuya pasión por la alquimia, la astrología y las profecías bíblicas revelaba una fe profunda en una espiritualidad que unía ciencia y misticismo. Ambos comprendieron que el conocimiento verdadero no puede ser dividido, que lo espiritual y lo material no son enemigos, sino reflejos de una misma verdad. Y eso es lo que los templarios también enseñaban, que la creación entera está impregnada de lo divino y que todo conocimiento auténtico nos conduce de vuelta a Dios. El despertar espiritual no es solo contemplación, es descubrimiento, es conectar cada parte de la existencia con su fuente sagrada. Estos grandes genios fueron canales de una sabiduría mayor. Y tú, al estudiar sus obras, puedes hacer lo mismo. Puedes entrenar tu mente para ver más allá de lo obvio, para sentir lo que no se dice, para intuir lo que no se escribe, porque el mismo espíritu que los guiaba también puede guiarte a ti. Solo necesitas silencio, humildad y disposición para aprender. Ellos dejaron las
puertas entreabiertas. Ahora depende de ti empujarlas, cruzarlas y seguir el camino. El mismo camino que Jesús trazó y que los templarios decidieron proteger para que nunca fuera olvidado. Hoy, en plena era digital, muchos se preguntan si estas verdades siguen teniendo valor. La respuesta es un sí rotundo, tal vez ahora más que nunca, porque vivimos rodeados de ruido, de estímulos, de una desconexión espiritual profunda, y sin embargo, el alma sigue buscando, sigue sedienta de sentido, o propósito de verdad. ¿Y si te dijera que el legado de Jesús y los templarios puede ofrecer eso? No como una doctrina más, sino como una experiencia real y transformadora. Imagina por un momento que logramos descifrar todos los códigos, que comprendemos a fondo el mensaje espiritual que fue escondido durante siglos. El mundo cambiaría, la ciencia y la fe dejarían de estar enfrentadas. La religión dejaría de ser una estructura de control y se volvería una celebración de la libertad interior. La política ya no podría manipular las creencias del pueblo, porque cada persona sabría que el verdadero templo está dentro de sí misma. Ese cambio no es utopía, es posibilidad, pero requiere coraje, requiere personas que estén dispuestas a cuestionar, a desaprender, a reconectar, porque aceptar esta verdad implica responsabilidad, implica acción. No se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo con esa luz interior, de dejar que el despertar transforme cada decisión, cada relación, cada visión del mundo. Es un camino exigente, sí, pero también es glorioso. El mundo moderno necesita esa chispa, no más dogmas vacíos, sino experiencias auténticas, no más intermediarios, sino almas libres, no más miedo, sino amor. Y ese es el mensaje que los templarios y Jesús compartieron, que todo lo que necesitas para conectarte con Dios ya está dentro de ti, solo tienes que recordarlo. Y si estás leyendo esto, es porque tal vez ya comenzaste a hacerlo, porque nada es casualidad, y todo empieza con una decisión, vivir la verdad cueste lo que cueste. La historia que acabas de descubrir no es solo un relato del pasado, es un espejo de tu presente y una brújula para tu futuro. Porque si lo que Jesús y los templarios protegieron con sus vidas es cierto, y todo apunta a que lo es, entonces tú tienes en tus manos una llave poderosa, una verdad que puede liberar tu alma, sanar tus heridas y transformar tu vida. Pero esta verdad no se impone, se elige, y solo tú puedes decidir qué hacer con ella. ¿Seguirás viviendo como si nada hubiera cambiado? ¿O te atreverás a caminar hacia ese despertar que tanto anhelas en silencio? La espiritualidad verdadera no es un camino fácil, pero es el único que realmente vale la pena. Es volver al origen, es recordar lo que siempre has sabido, pero habías olvidado. Es mirar al cielo y reconocer que no está lejos, está dentro de ti, en tu corazón, en tu alma. Los símbolos están ahí, las pistas también, en las iglesias, en los cuadros, en los números, en las estrellas. Todo te habla, todo te invita, pero solo tú puedes responder, solo tú puedes decir, sí, quiero saber más, quiero despertar, quiero vivir la verdad. Esa decisión lo cambia todo, porque una vez que se ve la luz, ya no se puede volver a la oscuridad. Por eso, este no es el final, es el comienzo, el inicio de una vida espiritual más consciente, más libre, más luminosa. El eco del mensaje de Jesús aún resuena, y la misión de los templarios sigue viva en cada buscador que se atreve a seguirlo. La historia no termina aquí, comienza contigo. Entonces, dime, ¿te atreves a recordar? Ahora que conoces este secreto que ha permanecido oculto durante siglos, quiero preguntarte algo importante.
¿Estás preparado para vivir una espiritualidad sin cadenas, basada en la verdad que habita dentro de ti? Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre esta revelación y si crees que el legado de Jesús y los templarios puede despertar algo en nuestra generación. Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es la única forma de asegurarte de no perder los próximos contenidos que van a continuar esta búsqueda espiritual. Y si este mensaje tocó tu alma, comparte este video con alguien que también necesite recordar quién es. Nos vemos en el próximo video aquí en Archivos Celestiales.